Bien, muy buenas noches a todos. Estamos grabando. Como siempre, esperemos leer un poco a los bolivianos, que hay varios. Hay un video de un ruso. El presentador a Héctor le gusta este ruso. Después Héctor nos va a comentar. Vamos a ver un videito mientras ingresa los demás. Buenas noches, Licen. ¿Por qué el ruso? Porque a vos te gusta el ruso. Que ver, Licen. Te gusta Einstein. Ya vamos. Las posibilidades de sobrevivir a un ataque nuclear depende directamente de la cantidad de minutos que tarde un misil en alcanzar el blanco enemigo. Un misil balístico intercontinental necesita entre 20 y 30 minutos de tiempo para alcanzar su objetivo, desde, como su nombre lo indica, otro continente, lo que permite que muchos ciudadanos alcancen a refugiarse y sobrevivan al impacto. Nueva York está separada de Moscú por 7.500 kilómetros, una gran distancia que necesitaría de un misil balístico intercontinental, en caso de una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Pero si la distancia es más corta, como la que hay, por citar un ejemplo, entre Moscú y Berlín, separados por unos 1.600 kilómetros, basta con un misil de mediano alcance, lo que da a los ciudadanos apenas 10 minutos de tiempo para buscar refugio, que es lo suficiente para sacar de la cama al líder del Estado y bajarlo a un búnker especialmente preparado. Pero por desgracia, más del 90% de la población de las grandes ciudades obviamente no tendrá ninguna opción. Mientras te enteras y sales de la casa, solo alcanzas a decir adiós. Soy Gabriel Bulgakov y en esta ocasión les presentamos un video de esos que les encantan a nuestros seguidores más fieles, una clase de historia. Les explicaré en qué consistió la crisis de los misiles de 1962 entre dos potencias nucleares, Estados Unidos y la Unión Soviética, que usó a su aliado latinoamericano, Cuba, como base de misiles apuntando Washington, Nueva York, Las Vegas, San Antonio, San Francisco, San Diego, Todos los Santos, Los Ángeles y los demonios. Pero no crean que la crisis la empezaron los rojos, pues sepan que Estados Unidos fue el primero en desplegar misiles balísticos con ojivas nucleares en Italia y Turquía, apuntando directamente hacia Moscú y San Petersburgo. Y esas ojivas tenían un poder destructivo 100 veces mayor a la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial. Les contaré cuáles fueron los antecedentes de ese casi Armagedón, los motivos, las consecuencias y cómo se logró un acuerdo segundos antes de que uno de los presidentes terminara presionando el botón nuclear. Hoy descubrirán cómo esta situación de desconfianza entre potencias nucleares rivales no ha cambiado con el tiempo. Y es que, como decía mi abuelo, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y por eso mismo les explicaré cómo algunos no han aprendido esa lección. No en vano, en el mundo estamos como estamos. Hoy vamos a recordar uno de los momentos más tensos del siglo pasado y de la historia. Han pasado 60 años, pero ese episodio cobra gran vigencia en la actualidad. Y es que durante décadas, desde John F. Kennedy, los presidentes de Estados Unidos han apretado la cuerda lo suficiente para presionar a Rusia, pero no tanto como para crear una amenaza como la de 1962. Joe Biden parece que ha presionado demasiado y Donald Trump ya ha empezado su campaña presidencial porque promete calmar las aguas. Sin más introducción, pónganse cómodos y empecemos. Prueba esta extraña técnica de 10 segundos esta noche para revertir la diabetes tipo 2. La mayoría de las personas con Para entender la crisis de los misiles de 1962 debemos repasar algunos antecedentes. Recordemos que la Revolución Cubana provocó la caída del dictador Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959. Y con Fidel Castro en el poder, Cuba se convirtió en una grave preocupación para el gobierno estadounidense, dada la proximidad geográfica de Cuba con Estados Unidos, por lo que en Washington pusieron a la isla como un nuevo e importante factor en la Guerra Fría. No en vano, en marzo de 1960, el presidente Eisenhower ordenó a la CIA que desarrollara un plan para la invasión de Cuba y el derrocamiento del régimen de Fidel Castro.
La CIA organizó una operación en la que entrenó y financió una fuerza de cubanos contrarrevolucionarios exiliados anticastristas conocida como Brigada 2506. John F. Kennedy llegó a la Casa Blanca en enero de 1961 y su administración heredó el plan de invasión de Cuba y concluyó que Fidel Castro representaba una amenaza para toda América Latina. Luego de consultar con sus asesores, dio su consentimiento para proceder con el plan de la CIA para invadir Cuba de forma clandestina. El ataque salió mal desde el principio. El 17 de abril de 1961, los hombres de la Brigada 2506 desembarcaron en Bahía de Cochinos, evento también conocido como Invasión a Playa Girón, y fueron derrotados en tan solo 2 días por las Fuerzas Armadas cubanas, bajo el mando directo de Fidel Castro. Esta es, sin duda, una de las mayores humillaciones en la historia de la inteligencia de los Estados Unidos de América. La fallida invasión estadounidense de Cuba fortaleció la posición de Fidel Castro, que procedió a proclamar abiertamente su intención de adoptar el socialismo. La administración Kennedy, decidida a compensar el fiasco, inició la Operación Mangosta, que consistía en actividades políticas, psicológicas, militares, de sabotaje y de inteligencia en Cuba, así como intentos de asesinato propuestos contra líderes políticos clave, incluido Fidel Castro. Llegados a este punto, hagamos un paréntesis y ubiquémonos ahora en Europa. Sepan que en 1958 el presidente estadounidense Eisenhower planeó desplegar misiles balísticos Júpiter con capacidad nuclear en Francia, apuntando hacia Rusia. Pero Charles de Gaulle, uno de los pocos líderes que supo plantarle cara a Estados Unidos y a la OTAN, se negó a la propuesta. La negativa de Francia impulsó a Estados Unidos a explorar la posibilidad de desplegar los misiles en Italia y Turquía, que finalmente dieron el visto bueno. Decenas de misiles Júpiter con capacidad nuclear desplegados en Italia y Turquía en 1961 podían llegar a Moscú en tan solo 10 minutos. Antes de eso se habían desplegado 60 misiles estadounidenses Thor en el Reino Unido, también con capacidad nuclear. Ante la evidente amenaza nuclear, el 24 de mayo de 1962, el líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, citó a un Consejo de Defensa en el que propuso enviar a Cuba 40 misiles balísticos con ojivas nucleares, que tras ser desplegados en la isla deberían apuntar a Estados Unidos de este a oeste. De esta manera, Moscú esperaba tomar a Washington por sorpresa. Pero el plan soviético tenía un problema. El objetivo de Fidel Castro para ese entonces era lograr el retiro de todas las bases extranjeras y no crear otras. Por eso, poner los misiles soviéticos en Cuba no sería tarea fácil para el Kremlin. Los soviéticos le jugaron a Fidel Castro la psicológica. Le advirtieron que los estadounidenses iban a tratar de derrocarlo por la fuerza, como lo habían intentado en la invasión de Bahía de Cochinos, y los misiles nucleares soviéticos en Cuba podrían servir como garantía contra la reanudación de los intentos estadounidenses de sacarlo del poder. Es más, los soviéticos le advirtieron a Fidel Castro que como parte de la Operación Mangosta, la CIA estaba preparando un ataque de falsa bandera que involucraría intentos de derrocarlo. Por supuesto que Fidel Castro entendía a la perfección que la instalación de misiles nucleares soviéticos en Cuba era de gran interés para la Unión Soviética, que buscaba el equilibrio estratégico con Occidente en plena Guerra Fría. Pero al mismo tiempo entendía que esos misiles en Cuba podrían evitar los intentos de la CIA por derrocarlo. Tras una reunión de alto nivel en La Habana a finales de mayo de 1962 y tras consultarlo con sus colaboradores más cercanos, entre ellos, claro está, se encontraba el Che Guevara, y tras hablarlo toda la noche con su almohada, Fidel Castro dio su consentimiento a la propuesta soviética de desplegar misiles con capacidad nuclear en la isla. Ante el sí de La Habana, el Ministerio de Defensa soviético recomendó desplegar 40 misiles balísticos R-12 y R-14 equipados con ojivas nucleares, que tenían un alcance de 1.700 y 3.400 kilómetros.
kilómetros, lo suficiente para alcanzar casi que cualquier ciudad continental de Estados Unidos. La misión no era fácil, pues desplegar estos misiles requiere de una tremenda logística. Por eso debieron enviar un gran número de especialistas, concretamente unos 50.000. También movilizaron a las costas de Cuba una flotilla de 2 cruceros, 4 destructores, 12 barcos lanzamisiles y 12 submarinos. Con esto, amigos, creo que les va quedando claro que la Unión Soviética planeó una enorme demostración de fuerza militar a las puertas de los Estados Unidos de América. Pero les recuerdo que esta medida disuasoria fue motivada por los misiles estadounidenses con capacidad nuclear que apuntaban a Moscú y San Petersburgo desde Italia, Reino Unido y Turquía. Llegados a este punto, me gustaría contarles un dato de impacto. Es obvio que el desplazamiento de 50.000 personas a un lugar lejano crea el riesgo de una fuga en materia de inteligencia. Es por eso que nace en Moscú en junio de 1962 la Operación Anadyr, una operación soviética de película que pretendía engañar a todo el mundo, tripulación incluida, de los verdaderos motivos de la movilización. Imaginen que hasta los miembros de la tripulación se les dio información por adelantado que no se correspondía con la realidad. Les dijeron, por ejemplo, que irían a un viaje al extremo norte y se les recomendó prepararse para un clima frío prolongado. Se les otorgó toda una variedad de prendas para el frío en los puertos de salida para eliminar las dudas sobre la dirección ártica de la campaña. Ni siquiera los capitanes de los barcos fueron informados. La orden de dirigirse a Cuba se daría en el camino. Los verdaderos motivos de la movilización era tan secreta que ni siquiera el que se convertiría en comandante de las tropas soviéticas en Cuba lo sabía. Se enteró en alta mar. Anadyr es una ciudad ubicada en el frío extremo oriental ruso. Así que la Operación Anadyr, desde el nombre, ya intentaba engañar a la OTAN y Estados Unidos. El secretismo y la implementación de medidas de desinformación fue tal que la inteligencia estadounidense y de la OTAN no pudieron revelar de manera oportuna y precisa el propósito, los objetivos y la escala de la operación. Cuando Estados Unidos sintió un airecito en la nuca con olor a vodka y volteó a ver quién era, se encontró con tropas soviéticas campando a sus anchas en su patio trasero. A principios de agosto de 1962 llegaron a Cuba los primeros barcos soviéticos y un mes más tarde, el 8 de septiembre de 1962, se descargó en La Habana el primer lote de misiles balísticos de mediano alcance. Cabe destacar que durante un vuelo de inteligencia sobre la isla, Estados Unidos vio a soviéticos operando en la zona, y al ver una gran acumulación de armas soviéticas, quedaba claro que los rusos no llegaron a Cuba para ayudarles a cortar caña de azúcar. Las alarmas sonaron en la Casa Blanca, pero durante semanas no pudieron descifrar las verdaderas intenciones de los soviéticos en Cuba. En los primeros días de septiembre, Kennedy declaró que Estados Unidos, bajo ninguna circunstancia, toleraría misiles soviéticos a 150 kilómetros de su costa. Era una exigencia razonable, pues a nadie le gusta tener misiles enemigos en la puerta de su casa. Por desgracia, si la petición viene de Moscú, nadie la escucha. Hasta el día de hoy. El líder soviético Nikita Khrushchev pidió a Estados Unidos mantener sus aviones de reconocimiento fuera de Cuba, subrayando que esas incursiones constantes no eran otra cosa que parte de una política de intimidación estadounidense. Se sabe que Estados Unidos suspendió ese tipo de vuelos sobre la isla del 5 de septiembre al 14 de octubre. Y es justo el 14 de octubre cuando los rusos terminan el trabajo negro en Cuba, pues para ese día los 40 misiles soviéticos con capacidad nuclear y la mayor parte del equipo soviético ya habían sido desplegados en la isla, y en Estados Unidos no se habían ni enterado. Se enteraron horas más tarde cuando un avión de reconocimiento estadounidense sobrevoló Cuba y tras analizar las fotografías el 15 de octubre de 1962, analistas de la CIA de repente descubrieron que les había faltado inteligencia al detectar muy tarde misiles balísticos soviéticos de medio alcance R-12. Lo peor de todo no era eso, sino que no sabían si esos misiles tenían capacidad nuclear o no. Y eso era un problema serio. Con fotografías en mano, Kennedy convocó a sus asesores más cercanos para proponer algunos planes, escoger uno y resolver la crisis.
Algunos asesores abogaron por un plan que era más malo que un hot dog sin salchicha, pues apoyaban un ataque aéreo para destruir los misiles soviéticos en Cuba, seguido de una invasión estadounidense de la isla. El plan era malo porque bastaba que a la URSS le quedara un misil con una ojiva nuclear para que los rojos atacasen cualquier objetivo estadounidense. Era un riesgo enorme que asesores militares estadounidenses parecía que no tenían en cuenta. Otros asesores de Kennedy propusieron lanzar severas advertencias a Cuba y a la Unión Soviética, pero quedaba claro que eso no funcionaría. Una pena que en los primeros días de la crisis a nadie en Washington se le ocurriera proponerle a los soviéticos quedar en tablas. Es decir, ellos sacaban los misiles estadounidenses de Italia y Turquía que apuntaban a Moscú y los soviéticos quitaban los suyos de Cuba que apuntaban desde Washington a Los Ángeles y a los demonios. El 22 de octubre de 1962, Kennedy, al dirigirse por televisión a su pueblo, contó sobre los planes de crear un cerco naval alrededor de Cuba, con lo que conseguirían un bloqueo aéreo naval, lo que suponía, por cierto, la existencia de un auténtico estado de guerra. Ese mismo día, Kennedy envió una carta que exigía a los soviéticos que desmantelaran las bases de misiles ya en construcción o terminadas, y devolvieran todas las armas ofensivas a la Unión Soviética. La carta fue la primera de una serie de comunicaciones directas e indirectas entre la Casa Blanca y el Kremlin durante el resto de la crisis, que duró 13 largos días. El 24 de octubre, Moscú respondió al mensaje de Kennedy con una declaración de que el bloqueo naval estadounidense alrededor de Cuba era un acto de agresión y que se ordenaría a los barcos soviéticos con destino a Cuba que continuaran con su trayectoria a la isla. Sin embargo, para evitar un enfrentamiento en el mar, durante los días 24 y 25 de octubre, algunos barcos soviéticos dieron la vuelta ante la línea del bloqueo estadounidense. Fue entonces cuando Khrushchev propone a Kennedy a que se comprometiera por escrito a no atacar a Cuba, ni intentar derrocar a Fidel Castro, para que la Unión Soviética retirase sus misiles de la isla. Kennedy respondió que Estados Unidos estaba dispuesto a hacer un compromiso de caballeros de no invadir Cuba si la Unión Soviética retiraba sus armas ofensivas. Y es que Estados Unidos es campeón en proponer compromisos de caballero para luego no cumplirlos. Recordemos que tras la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos y la OTAN prometieron a Rusia no expandir sus bases militares al este. Prometieron literalmente no acercarse ni una pulgada más hacia Rusia. Pero ese compromiso de caballeros no quedó por escrito. Y es eso básicamente la raíz de los problemas geopolíticos actuales en torno a Rusia. Sin un final aparente de la crisis de los misiles a la vista, las fuerzas estadounidenses se colocaron en condición de defensa DEFCON 2, que es el paso previo antes de dar inicio a una guerra nuclear. Para el 26 de octubre de 1962, todo parecía indicar que la guerra nuclear era inminente y que un ataque de Estados Unidos en Cuba para eliminar los misiles soviéticos era la mejor carta a jugar para los estadounidenses. Afortunadamente, en la Casa Blanca se encontraba Kennedy y no un Biden, porque era precisamente Kennedy el que insistía todo el tiempo en darle un poco más de tiempo al canal diplomático. Y es este punto, estimados amigos, lo que hace que la situación que vivimos en la actualidad sea más peligrosa que en 1962. Pues los que están al mando de las potencias occidentales hace rato que eliminaron la vía diplomática para resolver el actual conflicto. ¿Cuánta falta hace un Kennedy en la Casa Blanca a día de hoy? El 26 de octubre de 1962, Kennedy le dijo a sus asesores que si en 2 días la crisis no se resolvía, comenzaban a bombardear las bases de misiles soviéticas en Cuba. 180.000 soldados estadounidenses congregados en el paraíso de la bella Florida cogían valor para ir al mismísimo infierno. 50.000 soldados soviéticos que pensaban que se iban de excursión al Polo Norte, de repente se encontraron entre palmeras de coco comiendo ropa vieja para luchar sin saber que la muerte sería inevitable. Al tiempo que 270.000 efectivos cubanos entendieron que se encontraban quizás en la pista de baile equivocada. El pavor se apoderaba de las grandes ciudades estadounidenses, pues por primera vez en la historia moderna, el tío Sam combatiría de local en su territorio continental. Muchos norteamericanos abandonaron las grandes urbes por temor a un ataque nuclear soviético inminente.
El 26 de octubre de 1962, el mundo se encontraba al borde de la primera y quizás la última guerra nuclear. La noche del 26 de octubre, Khrushchev envió un mensaje a Kennedy, un mensaje largo y emotivo que planteó el espectro del holocausto nuclear, pero al mismo tiempo presentó una propuesta de resolución. Si no hay intención de condenar al mundo a la catástrofe de la guerra termonuclear, entonces no solo relajemos las fuerzas que tiran de los extremos de la cuerda, tomemos medidas para desatar ese nudo. Estamos listos para esto. Al día siguiente, Khrushchev envió otro mensaje, indicando que cualquier acuerdo propuesto debe incluir la retirada de los misiles Júpiter estadounidenses de Turquía. Sin embargo, aunque por vía diplomática indicaron que su país retiraría los misiles de Turquía, esto no podía ser parte de cualquier resolución pública de la crisis de los misiles. Pues claro, querían crear la impresión frente a la opinión pública de que habían ganado el pulso ante los soviéticos. A la mañana siguiente, el 28 de octubre de 1962, Khrushchev envió una declaración pública de que los misiles soviéticos serían desmantelados y retirados de Cuba. Una decisión que no fue consultada con Fidel Castro, ya que él no hubiese aprobado que los misiles fueran retirados. Según las memorias de Khrushchev, si Estados Unidos hubiera atacado las posiciones soviéticas en Cuba, ellos habrían hecho uso de las armas nucleares a su disposición en la isla para atacar directamente al territorio estadounidense. El cuartel general estadounidense desconocía que había armas nucleares en los submarinos soviéticos cerca de Cuba, hecho que solo se hizo público en el 2002, cuando Rusia desclasificó documentos. Es decir, estimados amigos, el plan estadounidense de atacar primero hubiera acabado de una u otra manera con al menos una ojiva nuclear cayendo en territorio estadounidense. Creo que también debemos darle mucho crédito a Kennedy, pues supo controlar a sus militares y gracias a su búsqueda de un entendimiento diplomático supo evitar un enfrentamiento nuclear, al aceptar en secreto también las condiciones de la Unión Soviética sobre los misiles estadounidenses en Turquía, que fueron retirados solo en abril de 1963, y no fue hasta 1987 que se desclasificó este detalle. No en vano, en la prensa occidental, Kennedy fue el gran ganador, pero en la práctica, la Unión Soviética y Estados Unidos quedaron en tablas. El gran ganador quizás fue Fidel Castro. Un punto a tener en cuenta es que si Moscú hubiera querido, podría haber continuado manteniendo armas nucleares en Cuba. Después de todo, las negociaciones no incluyeron de ninguna manera a los misiles nucleares tácticos Luna, ya instalados en la isla, porque Washington desconocía totalmente sobre su existencia. Sin embargo, por si acaso, el Kremlin decidió retirarlos. Visto en retrospectiva y dado el temperamento de Fidel Castro, la decisión soviética fue totalmente razonable. Sepan que al final de la crisis y en un esfuerzo por entenderse mejor, se creó el llamado teléfono rojo, una línea directa entre la Casa Blanca y el Kremlin. Cabe destacar también que al haber estado tan cerca de un conflicto nuclear, Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a reconsiderar la carrera armamentista nuclear y se dieron los primeros pasos para acordar un tratado de prohibición de ensayos nucleares. Si en 1962 Estados Unidos desplegó misiles nucleares en Italia y Turquía apuntando a Moscú, y los rusos respondieron instalando misiles nucleares en Cuba, 60 años más tarde nos encontramos al borde de una situación similar, porque los avances tecnológicos han logrado desarrollar misiles de largo alcance con capacidad nuclear capaces de esquivar los sistemas de defensa del enemigo. No obstante, Estados Unidos sigue avalando expandir a la OTAN hacia las fronteras rusas con misiles apuntando hacia el Kremlin. Y al estar cerca de Rusia le da a Moscú menos tiempo de reacción. La pregunta es, ¿se atreverá algún aliado latinoamericano a permitirle a los rusos instalar misiles cerca de las fronteras de Estados Unidos como lo hizo Cuba en 1962? Alguien por ahí dijo una verdad muy grande: toda guerra termina con un tratado de paz. Entonces, ¿no es mejor firmar tratados de seguridad y de no agresión antes de llegar a un apocalipsis nuclear? Claro que es mejor,
Pero por desgracia, los políticos actuales están más interesados en demostrar quién tiene más grande su misil. Esperemos que llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Un abrazo de paz a todos. Hasta la próxima. Muy bien, buenas noches. Creo que ya estamos la mayoría. ¿Cómo es, Héctor? ¿Estás ahí? Comente. El amigo Vulcanov. Ese amigo ruso. Ese amigo ruso. Pero todo es cierto, ¿no? Bueno, y viendo historias, por eso es bueno conocer la historia para que podamos por lo menos vertir algunas opiniones en algún momento. Pero nada está fuera de la realidad, ¿no? Lo que ha pasado anteriormente puede volver a pasar. Así que primero está las negociaciones sin entrar a conflictos bélicos, ¿no? Esperemos que así sea. Así es, dicen, acotar alguito, dicen, pero yo creo que no creo que vaya a suceder algo así. Y también hoy día me enteré, ¿no? Una noticia del oro que han descubierto, ¿no? El gran hallazgo del oro que han descubierto por Uganda, si no me equivoco. Va a cambiar mucho la visión de ellos. A no ser que quieran invadir Uganda. Pero bueno, todo es en cuestión de que los países grandes siempre buscan beneficios, pues, ¿no? Es decir, invasiones hay, ¿por qué? Porque quieren algo de ese país, ¿no? Quieren algo, es más o menos como China con Taiwán, ¿no? Taiwán, tan pequeño que ha sido parte de China, es muy importante a nivel mundial por la situación de los chips, ¿verdad? Y es estratégico también esa isla, así que también puede haber conflictos por esos países, ¿no? Ahora, el oro sabemos que es algo fundamental, ya hemos visto, hemos hablado la anterior vez de las reservas internacionales, ¿no? Con respecto al oro. Todos los países tienen sus reservas internacionales mundiales, que ya algunos países, bueno, el G7 ha ordenado en pocas palabras que se restrinja o que ¿qué se llama? A los rusos que se les restrinja, ¿no? La salida de su oro que también que tiene en reservas internacionales. Y ese hallazgo también es importante, pues, ¿no? Es una mina, como dicen. Perdón. Que se les congele sus reservas en oro. Ah, exacto, muy bien, gracias, Cristian. Sí, que se les congelen las reservas. Y en realidad, para todos los países pobres o en vías de desarrollo, como Bolivia, por ejemplo, es muy difícil que lo saquemos porque tenemos deudas. Y ese oro es justamente, está como una garantía para el pago al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, que eso es lo que han hecho, han venido prestándonos justamente con la garantía de las reservas internacionales, ¿no? Muy bien, vamos a llamar lista y empezamos con el grupo de Juan Carlos y Patricia Ortiz. Diana Gabriela. ¿Dónde está Diana? Anabel. Presente, Licen. Somi. Presente, Licen. Carmelo. José Flavio. Presente, Licen. Moira. Moira Alejandra. Freddy. Presente, Licen. Angélica. Presente, Licen. José Luis. Presente, Licen. Patricia Ortiz.
Presente, Lisen. Juan Carlos, Presente, Listen. Yolanda, Presente, Lisen. Miguel Adrián, Miguel Adrián, Orlando, Presente, Licen. Juan Darío, Juan Darío, Bismarck, Presente, querido Licen. Héctor, Presente, Licen. Cristian. Presente, Listen. Muy bien. Héctor, apaga tu cámara cuando llegues y lo enciendes. Estás manejando. Está pintando su auto y Héctor. Pasando el cuarto anillo del avance recién. Estamos viendo todo ya. No pinté su auto. Más bien repartí la cena, ya que estás por ahí. Muy bien, pueden compartir, Juan Carlos, Patricia, su presentación. Buenas noches, Listen. Buenas noches, todo suyo, ya está, pueden compartir. ¿Se ve? Aún no. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, y ampliarlo. Súper. Seguimos con las teorías, ¿no? Seguimos con las teorías. Ahora nos toca Sí, teoría de Hechter-Ohlin. Buenas noches, compañeros. Vamos a terminar, creo que con esto, con las teorías. Patricia y yo vamos a poner este modelo un poquito complicadito de explicar, pero a ver, vamos a tratar de que sea entendible. Este es el modelo de Hechter-Ohlin. Ha sido también llamada la teoría de la adaptación de los factores de producción para su mejor entendimiento, o el OM, ¿ya? Esta teoría pone en énfasis que en la interrelación entre la proporción en la cual los factores de producción están disponibles en los diferentes países y la proporción en la que son utilizados en la producción de diferentes bienes. Vamos a ir explicando un poquito. ¿Cuáles son esos factores de producción? Tierra, trabajo, tecnología, capital, ¿ya? Aquí voy a dar unos ejemplos, por ejemplo, de factores de producción. Para producir fresa, por ejemplo, tierra es donde se puede sembrar, el trabajo, la cantidad de personas que trabajan, entre agricultores, sembradores, todo. El capital, todas las maquinarias utilizadas. La tecnología, por ejemplo, podría ser la implementación de semillas, que son resistentes a temperatura, climas adversos, a los bichos, qué sé yo. Y otro ejemplo un poco más sofisticado tal vez, es la gasolina, que la tierra es el petróleo como recurso natural, el trabajo están los ingenieros, los trabajadores, en el capital lo mismo las máquinas, y tecnología, el apoyo de los sistemas, ¿cierto? A ver, unas características del modelo de Hechter-Ohlin. Dice que fue formulado en 1919 por el maestro Eli Hechter, ¿ya? Y en 1933 fue desarrollado y mejorado, si se puede decir, por el sueco Bertil Ohlin, ¿ya? Esta teoría muestra cómo los países enfocarán su producción a los bienes que son más intensivos
en el factor de producción, que es más abundante en el país. De la misma forma, se tienden a importar aquellos bienes que utilizan de forma intensiva el factor que es escaso en el país. En resumen, nos permite entender cómo se comporta el comercio internacional, así como los flujos de mercancía. ¿Ya? Mi compañera Patricia va a hacer una segunda parte y ya después vamos a hacer unos pequeños ejemplos de este modelo. Ok, buenas noches a todos. Continuando con la exposición, vamos a ver en esta parte en qué está basado el modelo de Heckscher-Ohlin. Ya, las bases para este modelo fueron la ventaja absoluta propuesta por Adam Smith y la ventaja comparativa propuesta por David Ricardo, donde la ventaja absoluta dice que los países tienden a especializarse en la producción de aquellos bienes en los que tienen ventaja absoluta. Esto sucede por el menor gasto de los recursos, es decir, la eficiencia en la producción. Y la ventaja comparativa dice que los países no se van a especializar en aquello que sean más eficientes, sino en lo que les produzca un menor costo de oportunidad, es decir, donde sean comparativamente más competitivos. ¿Ya? Este modelo tiene ciertas cuestionantes sobre las cuales se ha desarrollado. Estas cuestionantes son las siguientes. ¿Cuáles son las causas de la ventaja comparativa? ¿Esta ventaja comparativa es constante? ¿Qué influencia tiene el comercio en la industria de una economía? ¿Qué influencia tiene este comercio en la retribución de los distintos factores de producción? ¿Quiénes se benefician del comercio en una economía? Entonces, con base a todas estas cuestionantes o estas cuestiones, este modelo trata de mostrar que los dueños de los factores abundantes ganarán del comercio y los dueños de los factores más escasos perderán. Siguiente, por favor. Supuestos del modelo de Heckscher-Ohlin. Ya, los supuestos en los cuales está basado este modelo. Como punto número 1 tenemos que en ambos países existen dos bienes, los cuales requieren distintas intensidades de uso de los factores de producción, que en este caso serían el capital y el trabajo. ¿Ya? Como número 2 tenemos que las cantidades totales de los factores deben presentar las siguientes características, que tienen que ser fijas y móviles entre sectores e inmóviles entre países. La única diferencia entre los países se encuentra en las distintas abundancias relativas de los factores de capital y trabajo. Esta teoría generalmente se puede presentar en forma de dos teoremas, ¿ya? El primer teorema es el H-O, que trata de y predice el patrón del comercio. Y el teorema de igualación de los precios de los factores, que aborda el efecto del comercio internacional sobre los precios de los factores. Más adelante veremos de qué trata cada uno de estos teoremas. Ya, el teorema H-O, que es el de Heckscher-Ohlin, nos dice que una nación exportará la mercancía cuya producción requiera el uso intensivo del factor relativamente abundante y barato. Importará la mercancía cuya producción requiera de uso intensivo y del factor relativamente escaso y caro. Esto quiere decir que los países que les cuesta más producir un bien van a tener que importarlo. Y el bien que le cueste menos producir, entonces ese es el que van a tener que exportar. ¿Ya? El siguiente teorema es el de la igualación de los precios de los factores productivos.
Este teorema nos dice que el comercio internacional dará lugar a la igualación de las remuneraciones relativas y absolutas de los factores homogéneos a través de las naciones. Significa que el libre comercio internacional también iguala los salarios reales para el mismo tipo de trabajo en las dos naciones, así como la tasa real de interés para el mismo tipo de capital. ¿Ya? En conclusión, podemos decir que el modelo de Heckscher-Ohlin está enfocado a los propietarios de los factores que tienen a los propietarios o a los países propietarios de los bienes que son más abundantes. Y esto genera un mayor beneficio que los que tienen estos factores que son escasos. Entonces, al intercambiarse los factores de producción mediante el comercio, se produce una igualación de los precios en los factores a nivel internacional. Entonces, estos dos puntos son los que trata de explicar el modelo de Heckscher-Ohlin. Eso sería, Lisen, si tienen alguna pregunta. Voy a acotar unos puntitos más. Como les había comentado al principio, un poquito complicado de explicar, pero básicamente está basado en un teorema, un postulado que ellos llaman el 2 por 2 por 2, ¿ya? Que son dos países, dos bienes y dos factores entre dos países. ¿Quién va a exportar qué y qué va a importar qué, por ejemplo? ¿Ya? Hay un ejemplo, entre Haití y República Dominicana. ¿Ya? Haití y República Dominicana producen caña de azúcar y café. Ambos son exportadores de caña de azúcar y café. ¿Ya? Pero, por ejemplo, se puede decir que República Dominicana utiliza menos trabajo que capital en la producción de caña y puede utilizar más trabajo y menos capital en la producción de café. Entonces se hace una división entre el factor capital y el factor trabajo, y esa diferencia hace que el país A tenga ventaja sobre el otro país, entonces decida meterle toda su producción donde su ventaja es más amplia, ¿ya? Otro ejemplo sería, Argentina es rica en tierra, ¿ya? En tierra, y entonces puede producir trigo, por ejemplo, a unos precios más bajos. La tierra es abundante y el trabajo es barato. Y Estados Unidos puede producir, o Japón, ellos tienen ventaja en producir bienes de capital, tecnología. Eso más o menos es lo que entendí, licenciado. Listo, Juan Carlos, Patricia, no, excelente la presentación porque, bueno, resumido y para mí ha sido entendible, ¿no? En realidad, este es una teoría que viene tanto de la ventaja absoluta como de la ventaja comparativa que ya hemos mencionado, ¿no? Están haciendo un nuevo estudio de lo que habló Adam Smith y en realidad está basado en los bienes y factores de producción, ¿no? Que es más abundante en determinados países. ¿Cómo se aprovecha estos factores de producción? Como decía Juan Carlos, la situación de en qué es más ventajoso un país en los procesos productivos y cuando hay mayor producción se gana más y cuando hay menos producción pierde un país, ¿verdad? En Bolivia, por ejemplo, tenemos todos los factores productivos. Nos referimos a tierra, nos referimos a materia prima, a insumos, porque somos ricos en eso. Lo que no tenemos es la cuestión del capital para poder hacer productos con valor agregado, que siempre lo he mencionado. Y si tuviéramos eso, tendríamos una competencia mucho más a nivel internacional en Sudamérica.
Muchos de los países como Chile, por ejemplo, no tienen las riquezas que tiene Bolivia, pero es una de las potencias a nivel Sudamérica y podría decir hasta el mundo, ¿no? En cuestiones, porque tienen, si hemos visto algo de la cuestión bélica, ellos han creado bombas de racimo. ¿Han escuchado esas bombas de racimo? Chile ha sido la creadora de las bombas de racimo, que en un rato, si hay un conflicto bélico, nos manda una bomba de racimo y eso se esparce y chao todos los departamentos, ¿no? Entonces, ellos tienen ese tipo de ventaja. Si bien este modelo o esta teoría está tomando la ventaja absoluta y ventaja comparativa, obviamente tenemos que ver todos este tipo de factores que puede que crecer o haga crecer a un país, ¿no? Pero como están viendo, estamos viendo teorías que ya son, no voy a decir obsoletas, sino voy a decir son teorías que se están aplicando, pero de otra manera. ¿Sí? Estamos hablando de 1933, estamos hablando de Adam Smith, 1800 y pico, ¿no? De esos años. Se están utilizando estas teorías, obviamente, pero hay nuevas teorías en cuestión económica y obviamente que eso va a facilitar y va a hacer el intercambio comercial o el comercio internacional más fluido, ¿no? A nivel internacional. Pero se está ya viendo también mediante las nuevas teorías esa diferencia que hay entre los países desarrollados, menos desarrollados y países subdesarrollados, ¿verdad? Entonces ya se ve, antes no se veía tanto esa diferencia, pero ahora sí, podemos hablar de China, Estados Unidos, la Unión Soviética, o Rusia, perdón, ya no hay Unión Soviética, entonces hablar de ellos como países desarrollados. Por eso se están dividiendo a nivel escala mundial. El G7 aquí ha habido una reunión de los países menos desarrollados, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por eso se ha hecho esta carretera hasta el aeropuerto, bueno, esta vía, la G77, ¿verdad? Ha habido una reunión acá en Bolivia, si se acuerdan, ¿no? Entonces, ese tipo de reuniones también son para que los países que no están dentro del alcance del G7, que son los países más adelantados del mundo, por lo menos puedan intercambiar ideas para, no sé, crecer un poco más, ¿no? Pero aún nos falta. Lamentablemente seguimos dependiendo. Así utilicemos todas las teorías que estamos viendo dentro de economía para el comercio internacional. ¿Qué nos falta a nosotros? Tenemos factores de producción, pero nos falta la parte de el capital para que podamos crear los bienes, ¿sí? Para poder exportar, como se ha dicho, ¿no? A mayor capacidad de producción, mayor exportación, en pocas palabras, como hemos visto, ¿no? A mayor exportación hay un superávit. A menor importación, más importación, un déficit. Y obviamente siempre vamos a estar en un déficit en nuestro país. Muy bien, Juan Carlos, Patricia, excelente. Puedes dejar de compartir. Gracias. Bien, suban su trabajo, por favor, ambos. No quiero volver a repetir. Ya les he comentado, he revisado. Ya lo subí. Listo. Ya, Juan Carlos, también subirlo. Patricia, quiero los dos trabajos para que eso yo lo suba a la plataforma y tengan sus compañeros de donde puedan estudiar un poco. Bien, vamos a avanzar un poco acerca de la globalización. Obviamente, de acuerdo a lo que han visto en la plataforma, la mayor parte que estamos viendo son conceptos de teorías antiguas. Vamos a ver la siguiente, las economías de escala, que eso se habla mucho a nivel internacional, pero estas mismas economías de escala ya tienen otro tipo de teoría en esta era o en este siglo o en estos años, ¿verdad? Pero es bueno recordar porque en realidad todo lo que se hace en relación a materias, profesiones, viene de la historia y es importante conocer historia, ¿sí? Porque de la misma historia hay muchas cosas que en base a estadísticas hacen sus premoniciones o hacen sus estudios a nivel económico, a nivel político,
en relación a todo lo que se refiere el comercio exterior y comercio internacional. ¿Sí? La historia es muy importante y es bueno que ustedes igual conozcan. Yo sé que a veces en algunas materias es redundar la historia, tal vez como estamos haciendo en comercio internacional, pero es importante porque vamos conociendo de dónde está saliendo todas las nuevas teorías referente al comercio o a la economía en el comercio internacional. Sí, algún momento les he comentado que es igual que el marketing, ¿no? Como base fundamental tiene como base fundamental tiene las 4 P's, el marketing o mercadotecnia en español, y si se dan cuenta o bien van verificando o queriendo hacer un estudio de marketing, ya hay hasta la novena P, ¿no? Y esto es justamente por todos los cambios que están a nivel internacional. Bien, denme un segundito, un minutito. Un minuto, por favor, un minuto y continuamos. Bien, ahora sí, con las disculpas del caso. Ya vamos avanzando, vamos a 3/4 partes de nuestra materia. Por el momento, ¿tienen alguna pregunta, consulta, duda? El segundo trabajo, la segunda evaluación va a ser para el 26 de julio, ¿ya? Y concluimos con el examen final el 2 de agosto. Tienen toda la información, por favor. Vamos revisando, vamos leyendo. Si hay alguna duda en el transcurso de nuestras clases. ¿Tienen alguna consulta, duda, sugerencia, pregunta, comentario? Nada. Solo estoy con Cristian y Orlando. A los demás no los veo. Se esconden, ¿no? Ha estado claro, Lizo. Muy bien. Muy claro estuvo, dicen. Parece Nikita Khrushchev. Muy bien. ¿Algo más? Más feo, digo, más feo que un hot dog sin salchicha, dijo el amigo de Neri. Eso iba a decirles, ¿no? Pero bueno, no se acordó Héctor de lo mío. Bien, empecemos a avanzar entonces un poco. Vamos a ir avanzando poco a poco.
por lo menos un rato más. Y tengo un video bonito también de China. Eso lo vamos a ver si nos da tiempo al final, ¿ya? Para despedirnos. El jueves no tenemos clases, ¿no? No, no hay clases. ¿Por qué no hay clases? ¿Qué es el jueves? Se turna con otra materia. Ah, ya. Entonces tienen clases ustedes. No es que están de vacaciones. Digo, de vacaciones. No, de lunes a viernes tenemos clases, llevamos 4 materias. Ah, muy bien, muy bien. Entonces no hay vacaciones para ustedes. Bien, vamos viendo entonces. Bien, en este documento que les he pasado ya hemos visto la importancia. Aquí están solo títulos de lo que hemos visto. Ustedes están exponiendo relativo a las teorías de la ventaja absoluta, comparativa, lo que ahora se ha dado respecto a los factores de comercio y algunas otras teorías, ¿no? Que vamos a ir viéndolas de acuerdo a sus exposiciones. Pero vamos ya analizando, lo tienen este documento que se los he pasado al WhatsApp, no puedo subirlo a la plataforma, pero de todos modos ya lo tienen, vayan leyendo, analizándolo, porque desde acá ya entraría el segundo parcial, ¿sí? El segundo parcial que va a ser el 26, voy a anotar bien eso. Era para la siguiente semana, pero lo estoy ampliando, ¿ya? Porque hemos recorrido nuestro primer parcial. Segundo para el 26. Muy bien, la importancia del comercio internacional. El comercio internacional es importante en la medida que contribuye a aumentar la riqueza de los países y de sus pueblos, riqueza que medimos a través de indicador de la producción de bienes y servicios que un país genera anualmente. Más o menos como la teoría que hemos visto ahora, quien genera mayores bienes y servicios y exporta, obviamente va acumulando mayor riqueza, ¿sí? En realidad el comercio internacional sí es importante para todos los países, pero no todos los países se benefician de la misma forma que otros, ¿no? Pero eso también no es tanto, como hemos analizado, ¿no? No es tanto por la situación de que no se tiene los insumos o la materia prima necesaria, digamos, sino es por el factor también mucho relación a tecnología. Pero ¿de dónde viene esa tecnología? Si hablamos de todo lo que se utiliza justamente para generar estos bienes, ¿sí? Son de los inventos que han hecho personas, humanos. Entonces, partamos de la inteligencia del proceso de estudio también que tienen las personas en los países en desarrollo, ¿verdad? Que todos podemos tenerlo, pero es parte también de la educación. En todos los países, si hablamos del mundo, que son industrializados, tienen una forma de estudio diferente a muchas en Latinoamérica o en África, por ejemplo, ¿no? Son más competitivos, ¿no? Y bueno, hablando de competitividad, estamos también mencionando ya una de las teorías, ¿no ve? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto, porque, como digo, nosotros tenemos todo. Bolivia ha tenido todo desde que se ha creado la República en 1825. Pero, a ver, fuera de los factores que te llevan a que un país crezca, no solamente es bueno, parte de la misma población, pero parte de sus líderes, ¿verdad? De los presidentes que han estado, pero hemos tenido tantos presidentes que hasta hemos regalado
por un caballo blanco una parte extensa de nuestro territorio, ¿verdad? Saben de quién estoy hablando, ¿no? Melgarejo. Así es, Héctor Melgarejo. Así es, hemos perdido un vasto territorio en el lado brasilero, justamente por la ignorancia, se podría llamar, de esa gente que ha estado o que sigue en el gobierno, así de fácil, ¿no? Entonces, tenemos que analizar eso y nosotros, ustedes como profesionales que van a hacer, también intentar o seguir mejorando día a día y obviamente dar o inculcar a sus hijos, familiares, eso, ¿no? Porque sabemos, les he comentado, en China, por ejemplo, es uno de los países en cuestiones de extensión más grandes del mundo, pero en un 11 al 15% sus tierras son productivas. Por eso que los chinos cosechan hasta en la piedra, ¿sí? Eso también hay que analizar. Entonces, tenemos o tienen estos países de donde poder generar, porque el intelecto de sus profesionales o de la gente que trabaja o que tiene esos países es justamente el apoyo que les da el mismo gobierno, ¿verdad? Sin menospreciar, bueno, sí tengo que menospreciar, en los otros países, por ejemplo, un docente gana más que un ministro, que un diputado, que un senador. ¿Por qué? Porque son los que dan la parte de enseñanza a todos sus ciudadanos, ¿verdad? Pero aquí es al revés. Pero bueno, entonces esa es la importancia del comercio internacional y esto es más o menos las características o el flujo que se lleva de acuerdo a lo que se quiere para que un país tenga una producción o acumule riqueza, ¿no? Si hablamos de eso, hablamos de la acumulación de capital, obviamente, donde tiene que haber empleo, crecimiento, productividad, cadenas productivas, que esto no tenemos, desarrollo, que tampoco tenemos, ¿no? Divisas, hoy en día se está ganando el boliviano está ganando mucha notoriedad en el extranjero. Ha salido una noticia última, si es que han visto, en el lado sur de Bolivia o en el lado, en este caso sería norte de Argentina, están utilizando el boliviano como moneda, ¿no? Por la situación de estabilidad que tiene ante el dólar, ¿sí? Entonces, habría que ver. Y he mandado también una información, los que están en el grupo saben, referente a que se está queriendo promover, o Lula da Silva quiere promover, que se haga una moneda latinoamericana, ¿verdad? Que podría en algún momento, siempre y cuando, lo que siempre he dicho, es decir, lo que quería, entre comillas, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, ¿no? Unir toda Latinoamérica. En este aspecto ya tendríamos como un bloque comercial como la Unión Europea sólido, ¿sí? Se puede dar, sí, a mediano plazo, pero esperemos que puedan activar esto, justamente estos señores que están en la presidencia o como líderes de un país, que en realidad el liderazgo no es ese, ¿no? Son jefes nomás, porque el jefe gana de los demás que no hacen, bueno, que hacen todo el trabajo, no son líderes. La importancia del comercio internacional se puede medir por el volumen de mercancía exportada, que ha ido creciendo en cantidad absoluta, y por el grado de interdependencia de las economías mundiales, ¿no? Eso ya hemos mencionado, y si hablamos de interdependencia, ahora obviamente que los países pueden subsistir con todo lo que ellos producen. Pero a nivel internacional obviamente sabemos que dependemos, que todos los países dependen porque de un grado a otro necesitan importar ciertas cosas que no se producen en un país, ¿no? Pero de todos modos, como estamos hablando de globalización, señores, es importante saber que así seas o tengas los factores de producción más grandes en tu país, igual por la globalización vas a recibir los mismos productos o de las mismas características. ¿Para qué? Para que esto haya más bienes
en el Estado y los consumidores puedan elegir, ¿no? Como un ejemplo les pongo a Suiza. Suiza es productor de chocolate más grande del mundo, ¿verdad? Pero si tú vas a Suiza y compras chocolate, no todos los chocolates son suizos. Sí, hay de todas partes del mundo. Entonces puedes elegir. No es que te prohíba, ¿verdad? Entonces no es tan restringido en otros países, obviamente, la importación. No sé si han escuchado, si estamos hablando ahora de Bolivia y estamos hablando de las noticias, justamente ahora hablamos de nuestro país, lo que ha propuesto los empresarios privados, en este caso la CAINCO, también esa información la he pasado, respecto a que tienen varias propuestas, obviamente, pero ¿se acuerdan que algún momento hemos hablado de que esta burocracia de la subida de los aranceles, del gravamen arancelario para productos que no producimos, está generando contrabando, porque nosotros estamos en el centro de Sudamérica? ¿Sí? Esta noticia es justamente lo que yo les comentaba hace tiempo, ¿no? Si bajaran o si tuviéramos unos precios estables que se puedan competir con el contrabando, entonces no habría contrabando. Los mismos contrabandistas preferirían tal vez traer mercancías y pagar sus impuestos para no tener el riesgo de perder toda su mercancía, ¿verdad? Entonces, eso yo siempre he planteado, pero ahora se ha dado ya como propuesta de la CAINCO y de estos empresarios privados referente a eso, ¿verdad? No producimos, tenemos mucha burocracia, autorizaciones, certificaciones para importar algo, ahora con la subida de los fletes internacionales, muy difícil, ¿no? Todo entra de contrabando. Obviamente a los mismos contrabandistas ya traer mercancía como línea negra, línea blanca de Chile, igual se les ha incrementado los precios por la situación del flete más que todo, ¿no? Porque estos contrabandistas lo compran legal en Chile, perdón, en Chile, en Brasil, en Argentina, se compra legal esa mercancía. Pero ya el ingreso es la parte ilegal, ¿verdad? Lo que corresponde al contrabando. ¿Han escuchado acerca de eso? A ver, ¿algún comentario respecto a esto? Si están ahí, o yo voy a preguntar. A ver, ¿qué opina Anabel? Dice, yo la verdad no he escuchado nada de eso. ¿Qué te podría decir? Actualízate. Eso No he tendría entrado todavía en las redes todavía. eso tendría que decirte, ¿no? Actualicémonos. Pero de todos modos, el comentario que yo he hecho, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Tienes alguna opinión? Nada, porque no lo ha visto. Muy bien, Henry. Freddy, está resfriada, creo, Anabel, no quiere contagiarnos. ¿Ves? Con razón. Freddy también, ¿no? Creo que están juntos ahí lado a lado. Mentira, dice. Buenas noches. A ver, Fredcito, ¿algún comentario? Si es que han visto este tipo de noticias. A ver, vi de que sí, efectivamente, en el lado de Argentina están ahorrando, dicen, ¿no? En moneda boliviana, en pesos bolivianos. Y respecto a esto de reducir aranceles, lo veo difícil, ¿no? Porque el gobierno es de donde recauda más, es justamente del arancel, de los gravámenes. ¿Crees que sea difícil, imposible? Por ahora sí, porque como le digo, el gobierno necesita money cash y difícilmente. Tal vez a la larga sí sería. Es que, bueno. Fredcito, a ver, si nos ponemos a analizar, ¿no? Si es que bajan los aranceles, va a haber mayor importación.
Es decir, va a haber más ingresos. Y tomen en cuenta que cuando hay una importación, no solamente es el ingreso del pago de tributos a la aduana nacional, ¿no? Esa mercancía tiene que estar registrado ante impuestos nacionales y tiene que pagar su factura. Entonces, va a haber más ingresos para el Estado. Los que traen de contrabando no tienen este tipo, bueno, no ni facturan, ¿me entiendes? Bueno, tal vez algunos facturan, pero son mercancías que no son, bueno, no son legales, ¿no? Pero si te das cuenta, o si se dan cuenta, ¿no? Si traemos a bajo precio, no, ni a bajo precio, porque si yo sí iba a pagar el 14.94, es solo bajarle el gravamen arancelario, ¿sí? Tomemos en cuenta que ya toda la mercancía está viniendo, no sé, de algún país con los que tenemos preferencias arancelarias. Hablo del certificado de origen, ¿verdad? Entonces sería cero, ¿sí? Pero igual va a pagar el 14.94, igual va a pagar sus impuestos, igual va a facturar, ¿me entiende? Entonces Sí. va a haber mayor ingreso a las arcas del Estado porque, ¿sí? Va a ser legal y va a haber menos contrabando. Esa es mi percepción. Yo siempre he hablado respecto a eso y más bien que se está dando. Tenía que haberse dado ya hace tiempo, ¿no? Uno no puede cambiar, pero ahora con la CAINGO y los empresarios privados, obviamente, hay personas que piensan, ¿no? No como yo, pero bueno, por lo menos esas mismas ideas que ahora se están dando, están saliendo, por lo menos en noticias para que nos enteremos, ¿no? Que es factible, aparte de la burocracia, porque si hablamos, y siempre les he comentado en estudios que yo hago, la documentación que se utiliza aquí en Bolivia son 35 documentos que utilizamos, y en otros países son 2, 3, nada más. Entonces, veamos esa facilitación que dice, entre comillas, la OMC, obviamente que lo dice, pero los países como el nuestro no los cumplen, ¿verdad? Es decir, la Es aduana, buena, claro, la es buena. aduana, dime. Perdón, perdón, es buena alternativa, ¿no? Claro, ayudaría a restringir el contrabando. Pero como le digo, en la actualidad no creo pues con el gobierno porque, o sea, mucho depende esto del gobierno, ¿no? Claro, Sí. es una forma de restringir, ayudaría bastante, incentivaría que esos malos importadores que traen de contrabando sean, se vuelvan no importadores legales. Eso en el aspecto legal, Fredito, ¿no? Y todos los que se me están escuchando, si me están escuchando, y no veo solo a 4 con cámaras encendidas. Si hablamos de la parte ilegal y que tal vez por eso no quiere cambiar de parecer, digamos, el gobierno, es justamente porque el ingreso de contrabando hace que las mercancías de consumo se vendan más barato en los mercados informales, ¿no ve? ¿Sí o no? Sean más baratos. Entonces, medio que ahí se estabiliza el consumo de nuestra gente, ¿verdad? Entonces el gobierno prefiere, porque fuera, no quiero decir parte de todo esto, pero en realidad pues se ve de esa manera o pareciera que los que financian o aportan son justamente este tipo de personas, ¿verdad? Entonces son Pero como, se puede decir, intocables. el contrabando tiene su costo también, pues no es gratis, ¿no? Tiene su Claro. costo, los riesgos son mayores. Por Exacto. ejemplo, yo no justificaría hacer un contrabando del Mercosur porque tenemos arancel cero del grupo andino, ¿no? Porque ahí lo único es IVA, digamos, lo que se debería pagar cuando es originaria de allá y viene con los papeles legales. Lo que pasa es que hay gente que no hace esa evaluación y le mete nomás. Es que Por ejemplo, en realidad, José Luis, digamos, si es del Mercosur, bueno, sí, por la preferencia arancelaria, pero ahora no solamente es ese factor, sino el tipo de cambio, ¿no ves? Entonces, por eso, las cosas están está más fuerte. baratas en los otros Nuestra países. moneda está más fuerte, por ejemplo, Claro. enfrente de ellos y tenemos la posibilidad de comprar al mayoreo, inclusive con rebajas y lo que va a dar lugar a que los precios acá de las mercaderías importadas no se suban mucho. ¿No? Sí, Porque no me va a decir que el contrabando no tiene su costo. Tiene su costo porque se paga a la gente.
Tiene, porque como te digo, yo he trabajado en la unidad de control aduanero y cuando se ha pillado a los contrabandistas tienen su libretita de coima a tal persona, tal institución, así su lista, ¿no? Es decir, entra de contrabando, pero tienes que pagar derechos a la policía, ejército, Vías Bolivia y todo. Y además de que yo ya les he comentado, digamos, ¿no? Es como una agrupación, bueno, en realidad es como sindicatos ahí. Como los narcotraficantes, son así de peligrosos, son. Sí, exacto. Entran y ustedes van a escuchar que se comisa más ropa usada, digamos, ¿no? O vehículos indocumentados. ¿Por qué? Porque te hacen seguir a un camión de ropa usada, pero por el otro lado están entrando 10 camiones con línea blanca o línea negra, que son millones. ¿Se dan cuenta? Entonces, obvio, sí tiene sus costos, obvio. El contrabando, desde que pagas la mercancía legal en cualquiera de los países, ya es un costo, ¿verdad? Sí los riesgos de que si te pillan, pero si no te pillan, bueno, se distribuye más en el mercado, pero me voy también a lo que nosotros, y generalizo nosotros, porque nosotros somos los que vamos a comprar a tiendas informales o a lugares informales o hasta por internet, porque no son legales, pero son más baratos, lamentablemente, ¿sí? Y si van un jueves al shopping Kumabi o a los domingos al lado de la... Es decir, venden cosas que son prohibidas, pero y nadie dice nada, ¿verdad? Nadie. En Cochabamba hay la feria del contrabando, lo dicen, y hay harta gente. Yo he ido igual, y he comprado también. Hermano, hay... Efectivamente es barato. A ver, es medio ridículo. Hay hasta asociación legal de, en poco no voy a decir contrabandistas, asociación legal de vehículos indocumentados. Ah, sí, Los que querían bloquear porque querían una amnistía que creo que va a haber algún momento, pero bueno, ¿no? Es decir, hasta eso, ¿no? Sí, es decir, ya empiezan a hablar de que va a haber amnistía, va a entrar, sigue entrando más vehículos indocumentados, ¿verdad? Pensando en que se van a cualquiera de las alcaldías ustedes aquí en Santa Cruz o en cualquier lugar del territorio nacional, la misma alcaldía les da placas verdes a los contrabandistas, es decir, a los chuteros, ¿sí? No, cuando fuimos a hacer un operativo justo al norte donde murieron los policías, a nosotros nos emboscaron, estábamos en dos lobos, nos hicieron escapar, los lobos lo hicieron fleco, nos estaban buscando, tal vez igual para matarnos, se ubican, pero eran contrabandistas, porque nos estábamos llevando un vehículo y un camión indocumentado, y ellos tienen grupos de WhatsApp, ¿no? Y se organizan antes de, digamos, te hago el comiso en Abapó, ya lo saben y nos están esperando en Pailón o en algún lado, se ubican, ¿no? Como es de organizado, es como en Oruro, ¿no? Comisas algo, botan cohetes al aire y ya, ¿de dónde? No sé, pero aparecen camionetas, aparecen todo grupos de contrabandistas y armados, ¿verdad? Entonces hay que pelar nomás, o en este caso incendiar los camiones, que en algún momento hemos tenido inconvenientes, pero ahora es ya mediante la ley es permitido, ¿verdad? Y como les digo, si cuando se lucha contra este flagelo, los que están procesados ahorita son funcionarios. ¿Han visto ustedes que entre a la cárcel algún contrabandista? ¿No? Lamentablemente no. No. ¿O algún transportista? No, ¿sí? Porque no pasan las 200,000 UFBs. Y eso, entre comillas, eso nació, como dice en el anuncio, desde que se pillaron camiones en el lado de Pando, ¿no? Antes eran 50,000 UFBs y ya era considerado delito. Pero lo han subido a 200,000 UFBs. Si se ponen a estudiar respecto a esto, en los otros países, ya $500 es delito de contrabando. $500. ¿Cuánto corresponden 200,000 UFBs? $650,000, más o menos, ¿no? Entonces, medio complicado. Y nunca, si es que no se arreglan las normas, las leyes, es difícil. Muy bien, creo que ya se salieron varios, ¿no? A ver, La propuesta, Licen, es buena por la coyuntura a nivel mundial, yo creo, ¿no? Viendo el tema de la devaluación y el contrabando de la Argentina,
viendo el tema de los fletes elevados, yo creo que es una buena opción, ¿no? Que tiene que ir acompañada también por políticas de derecho, ¿no? También, no sé, poner tal vez alguna sanción, contrabando tolerancia cero, digamos, ¿no? Ya que no haya ya el contrabando técnico que se dice, ¿no? O sea, al 100%, ¿no? En realidad el contrabando técnico, el contrabando legal, lamentablemente igual siempre va a haber por esta situación de los canales verdes, ¿no? Porque sí o sí en mercancías legales igual vienen mercancías no declaradas o en demasía, ¿sí? Eso es el contrabando legal. Y no puedes estar revisando todo, ¿no? Por eso la aduana tiene un 80% de canales verdes. Y los otros, lo que más se pilla en verdes, o perdón, en contrabando legal es por denuncia. Es igual que, bueno, entre comillas, es igual el narcotráfico o lo que estamos hablando de contrabando. Sí, pillan cuando hay denuncia, porque después creo que no. Es muy difícil, ¿no? El problema es que la aduana persigue al importador legal. Y Exactamente. al importador legal le pone más trabas que al ilegal. Ese es el gran problema. Ese es el detalle de la burocracia que les comentaba y lo que dice la organización. Va a ser el trabajo, Cristian, acerca de la facilitación del comercio y lo que está haciendo Bolivia. Sí, voy adelantando. Dentro de lo que piensa Bolivia, que es facilitación del comercio, es implementar el sistema único de modernización aduanera, a poner a los operadores económicos autorizados. Eso piensa que es facilitar el comercio. Eso sí, a nivel internacional. Y lo del SUMA, eso deberían cambiarlo hace años. Es decir, no es que porque están facilitando el comercio están cambiando. El SIDUNE ha sido uno de los sistemas, o es uno de los sistemas obsoletos a nivel mundial. Nosotros hemos Europa, cambiado. pero sigue manejando SIDUNE, Lisa. No con la tecnología que teníamos nosotros. Es decir, el nombre se puede mantener, es decir, el sistema, como te digo, es como una versión. Una computadora puedes utilizarla, pero vos estás utilizando un Windows 7, por ejemplo, ¿no? Pero en Europa pues se ha actualizado y están en, ¿qué tal? En Windows 15, digamos. Nosotros seguíamos en el Windows 3, digamos, ¿no? Pues es por eso que ustedes tenían problemas, porque cada viernes tenía que actualizarse el sistema. Sabían, ¿no? No, me iba al punto de que, o sea, no sé si es SIDUNE, pero el formato de sus declaraciones de exportación es el mismo, o sea, es muy similar a la DUI que teníamos nosotros. En realidad, sí, igual, se ponen a analizar el comercio exterior o comercio internacional a nivel mundial, casi todo se va a parecer, porque estamos utilizando normativa internacional de la OMC o de la OMA, ¿verdad? Entonces, es igual que la factura de exportación, factura de importación o la factura comercial, ¿sí? En todos los países del mundo tienen que tener un formato, no igual, pero un formato establecido, ¿verdad? No igual, pero un formato establecido, donde haya lo que se requiere para el comercio internacional, ¿sí? Entonces, si hablamos de la ley y reglamento a la Ley General de Aduanas, Perú tiene su ley y su reglamento, Colombia tiene su ley y su reglamento, Estados Unidos tiene su ley y su reglamento. Si la leen o si ven, es la misma. Obviamente con algunos aspectos que cambian, pero para la situación de su país, nada más. Yo estoy en un curso ahorita de experto en logística y están dando el curso de aduanas, de la ley y el reglamento, pero me están hablando del SUNAT. Está bien, voy a conocer un poco más acerca de eso, ¿no? Pero debería ser global porque somos un curso internacional, digamos, ¿no? Pero como te digo, es lo mismo. Sí, las contravenciones igual. Claro, ellos utilizan un poco más específicas por la situación de que tienen puertos marítimos, ¿verdad? Y nosotros no. Es decir, es en el ámbito de dónde se aplica su normativa. Eso tienen que darse cuenta, porque el comercio internacional, estamos estudiando acerca de la globalización y lo que yo les he comentado acerca de los comités dentro de la Organización Mundial de Aduanas, está el de normas de origen, está el de nomenclatura arancelaria, está el de valoración, está el de la Convención de Kioto, que son los procedimientos aduaneros
que en el mundo es lo mismo, solamente adaptado a nuestra ley, nuestro reglamento, y nosotros hacemos los procedimientos, o ahora se llaman reglamentos, ¿verdad? Para la operativa aduanera, porque lo demás es lo mismo. A eso quiere llegar, digamos, la OMA o la OMC, a que se facilite el comercio. ¿Por qué se ha hecho un sistema armonizado para todos los países? Para que hablemos el mismo idioma. Porque hay unas normas de valoración a nivel internacional. Para que hablemos las mismas normas. Podemos hablar de que dentro de la comunidad andina, para el artículo 7 de valoración del GATT, se está utilizando la misma normativa, pero ampliando, y ahí nace, digamos, la Declaración Andina del Valor, por ejemplo, ¿no ve? Pero es para nuestro grupo. Otros pueden utilizar otra cosa, digamos, no sé, para su comercio, del bloque comercial, porque dentro de la comunidad también ha aumentado esta normativa sobre el registro de, ¿cómo se llama? Se me fue. Registro de Inmetroc más. No, registro de marcas, no marcas, se me fue. Etiqueta. Etiquetado, registro de etiquetado, muy bien, están despiertos todavía por ahí. Sí, entonces, ven, es una normativa, obviamente, que la utilizamos dentro de la comunidad andina, ¿verdad? Nosotros, Bolivia, tiene que utilizarla sí o sí, porque es de uso obligatorio en el bloque comercial, somos parte de ese bloque comercial. Ahora, algunas normativas que salen dentro del Mercosur, por ejemplo, podemos o no utilizarlas, no es obligatorio, ¿verdad? Porque no somos plenos. Entonces, así nos damos cuenta. Voy a volver a llamar lista porque creo que ¿Y en el grupo andino, Lisa? ya andan escapando. ¿Grupo andino? Claro, porque ahí somos miembros plenos, Comunidad andina, sí. la comunidad andina. Sí, exactamente. De ahí nacen esas normativas, como estaba comentando. Fuera de que sea una norma internacional del artículo 7 de valoración, nace lo que les comentaba, ¿no? La Declaración Andina del Valor, etc. Yo no he visto otro país que maneje algo similar a nuestras declaraciones de la DIN. ¿Hay algún país que emita similar a ese formato? Parecido, no hay igual que la DIN, pero a ver, si ves, ahora está pidiendo igual en los despachos aduaneros que se incluya el documento de exportación de los países, ¿no? Y ese documento de exportación llegaría a ser el de importación, De exportación. de exportación, exacto, de exportación de allá, ¿no? Y para nosotros de importación. Pero obviamente cada uno lo adecúa, ¿no? No sé qué, la verdad no sé qué sistema estarán utilizando dentro del Mercosur, pero que es diferente, digamos, ¿no? Pero si se ponen a analizar, es lo mismo que pide la DUI, si no el formato es diferente, ¿no? Te va a pedir lo mismo, importador, quién es el exportador, cuál es la partida arancelaria, valor, origen. En el caso de las descripciones, pide bastante y es bien amplio. Sí, en la DAB en comparación de la DUI o de las que manejan Perú, Chile o Europa. En Europa no ya se son compara. hasta codificados, hermano. Sí, ya es como el QR o ¿cómo se llama? El de barras. Es más o menos así. Ellos ya saben qué producto es. Aquí tenemos que estar escribiendo uno a uno, ¿no? Más en la DAP. Entonces, obviamente, pues esa es también burocracia, ¿sí o no? Sí, porque ustedes como agencia son los que llenan eso. Bueno, tendría que llenarlo el importador, pero les da el trabajo a ustedes. Prácticamente pues o sea, las declaraciones es lo mismo, se llena Parladab, Paladín y Paladán, la misma información para los tres documentos. Entonces, si tuviéramos solo uno, ya reducimos dos, ¿verdad? Lo mismo para ¿cómo se llaman? Las otras que piden para ingreso. ¿Cómo se llama? La DAM. Exacto, sí, la DAM. DAM. Bien, continuemos un poco más. Voy a volver a llamar lista porque se me están escapando, creo.
El comercio internacional permite que un país, eso hemos visto, no. El comercio internacional permite que un país cuente con mayor cantidad de bienes que los que podría producirse en aislamiento. Mientras más favorable sea la relación real del intercambio para un país, mayor será el beneficio que le producirá el comercio internacional en comparación con los que obtengan los restantes países. ¿Sí? Esta última parte está relacionada a lo que hemos visto, a los acuerdos, bloques comerciales, acuerdos de complementación económica, presentación de certificado de origen, para que podamos beneficiarnos, ¿no? Cuando no tengamos algo, podemos importar tal vez insumos o materia prima de otros países, si es que fuésemos productores, tuviéramos tecnología, para que nosotros produzcamos, ¿verdad? Es lo que hacen con nuestras materias primas los otros países, ¿sí? Porque todo tiene un proceso productivo. No es solamente o es directamente para el consumo como se ha ido analizando. Bien, esta es la importancia, el resumen de lo que hemos ido viendo, ¿no? Permite incrementar la cantidad y mejorar la calidad de consumo de la población, dependiendo. Ahora, si se dan cuenta en relación a qué consume o qué es necesario, lamentablemente consumimos lo que no necesitamos, ¿sí? Anabel tiene a ver, pongamos como ejemplo un Samsung X10, mañana va a querer el último celular, ¿no? ¿Sí? Y lo va a conseguir, seguro, porque todos pensamos en eso. Pero ¿es realmente necesario? No, ¿verdad? Entonces, eso es lo que generalmente en todos los países no es la necesidad, sino es el marketing, es la cuestión de que uno se sienta satisfecho o con lo que uno quiere. Y en realidad no es necesidad. De muchas cosas que tenemos, no es por necesidad. Se aprovechan de manera óptima las ventajas de especialización. Esto es obvio en los países especializados con tecnología, ¿no? Si hablamos de especialización en Bolivia, materia prima. Se facilita una más rápida difusión y aprendizaje del proceso de innovación tecnológica. Obviamente, ¿no? No siempre vamos, o no somos, o nunca hemos sido un país que esté a la vanguardia tecnológica. Es por eso que se importa estos productos o estas mercancías tecnificadas de China o Estados Unidos. De todos modos, vamos aprendiendo de eso, ¿no? Lo que se ha empezado a innovar un poco ha sido la creación de los celulares y no creación, en este caso sería que se han ensamblado estas computadoras y los celulares bolivianos, que creo que ya ha desaparecido, ¿no? ¿Alguien sabe de esa empresa? ¿De los quipus? ¿Nadie? No, Listen, no sabemos. Bien, pero bueno, estábamos ensamblando computadoras, ¿no? Eso lo han llevado a todas las instituciones fiscales y todo eso. Ahora no sé qué ha pasado con esa empresa. Celulares también. Quipus. Sí, claro, los quipus, sí, el celular es igual, pero no sé si, bueno, en realidad ya no se ha hablado porque seguro nadie quiere comprar ese tipo de celulares, ¿no? Ni las computadoras, aunque veían bonitas las pequeñas, tipo tablets. En Venezuela igual se armaban celulares. Claro, sacaron un modelo, se llamaba el Vergatario. Sí, ¿verdad? ¿En serio, de verdad? Maracaibo. Sí, ¿verdad? En Maracaibo todos hablan con verga. Por ejemplo, uno dice, pásame un pedazo de esa verga. O dame esa... Puro vegetariano. Es la manera de hablar de Maracaibo. Sí, no se rían y no se sientan mal muchos. El celular era el Vergatario, el modelo del celular. Ah, mira vos. Pero obvio, hemos copiado todo lo que se refiere a Venezuela, Cuba, ¿no? Eso de querer hacer cosas que sin pensar lanzamos, abrimos la empresa y después entra la quiebra, ¿verdad?
empresas igual de confección de ropa boliviana. Antes, yo sé que te acuerdas, José Luis, había la empresa Ametex, o alguien ha escuchado, que hacía prendas de vestir para exportación, pero a Estados Unidos, de la marca Polo, ¿verdad? Estaba en la ciudad de La Paz, de los famosos... Fábrica Modelo. De los famosos... Fábrica Modelo, creo que era. No, Ametex era... Ametex era la que hacía maquila para Oscar de la Renta, Polo, Tommy. Polo, exactamente, con los Ciberclay era, ¿no? Si más no recuerdo. Exacto, el Ciberclay. Los Ciberclay, sí, y después ya el país, el gobierno la ha nacionalizado y creo que han trabajado un año y chao, empresa. Pero obviamente no, y ya no tenían la tecnología, o se los han llevado todo por los de Iberplay. Pero teníamos confección de buena calidad para esas marcas. Obviamente nada se quedaba en Bolivia, porque todo era para exportación por la mano de obra barata. Y aunque no crean, nuestros confeccionistas, algunos o la mayoría sabe hacer buen trabajo, ¿no? Ya les he comentado en algún momento de que cuando hemos hecho una intervención, se entró y estaban poniendo etiquetas a prendas nacionales, pero etiquetas chinas o de otros países, menos de Bolivia, ¿no? Y cuando le he preguntado por qué no utilizan la marca Made in Bolivia, no le dicen porque cuando hemos intentado eso nadie nos ha comprado las prendas de vestir. Por la cuestión de calidad y por la cuestión de muchas cosas, ¿no? Causas para la globalización, distribución irregular de los factores productivos, que eso lo han mencionado en justamente la teoría. Oiga, listen, Sí, busquen en el internet, Google, es el ZTE366, se llama el Vergatario, el primer celular en Venezuela, ensamblado allá. Ya, busquen, todos busquen. Y después me avisan, pero pongan completo el nombre completo, ¿ya? Porque después, cuidado, les salga otra cosa. No sería. Ese tipo de, bueno, aquí vamos a quedar. Ese tipo de, ¿qué se puede decir? Dialectos, ese tipo, ya Anabel está buscando, creo, está pensativa. Ese tipo de... ese tipo de dialectos en otros países es normal, ¿no? Eso también ustedes tienen que ver en cuestión de mercancías para poder apropiar correctamente. A veces vienen con el nombre comercial del país las mercancías, ¿verdad? Y es diferente, así como ejemplo les pongo, ¿no? Decir soda aquí o refresco, ¿verdad? Es diferente en La Paz, aquí en Santa Cruz, y en otros países obviamente, ¿no? Tienen otro tipo de nombres. Y esos son los nombres comerciales, que muchas veces, como les digo, vienen en las facturas comerciales, pero que tenemos que nosotros interpretarlas, ¿no? Tenemos que ver qué realmente es el nombre. Bien, no vamos a clasificar por el nombre comercial, porque una cosa es Coca-Cola como nombre comercial y otra cosa es agua gasificada, con sabor, ¿no ve? Eso es diferente a decir Coca-Cola. No me van a buscar en el arancel Coca-Cola, no, nunca la van a encontrar porque es un nombre comercial. ¿Se dan cuenta? Eso también para análisis, ¿ya? Ya. Carbonatada. Carbonatada, exactamente, no gasificada, carbonatadas, ¿no? Diana Gabriela nunca llegó. ¿O llegó? No llegó. Anabel, Presente, Lisa. ¿encontraste el celular? No. Sí, ya lo pillé. A ver, Se comparta, llama comparta. ZTE 366 Vergatorio. Sabía que estabas buscando eso. Muy bien. ¿Todos han encontrado el vergatorio? ¿Tommy? No, sí. No la encontré. No quieres buscar, ya. Estoy llamando listo. Carmelo. Carmelo. Carmelo se escapó. ¿Vieron? José Flavio. Presente, Licen. Moira Alejandra, ¿llegó?
Freddy. Presente. Angélica Pamela. Presente. José Luis. Presente. Patricia. Presente, Licen. Juan Carlos. Presente, Licen. Yolanda. Presente, Licen. Miguel Adrián. Orlando. Presente, Licen. Juan Darío. Juan Darío. Escapó también Juan Darío. 2 escapistas, ¿eh? Bismarck. Bismarck. Otro escapista. Muy bien, 3 escapistas, ¿se dan cuenta? Voy a hacer eso, entonces voy a empezar a llamar. Más bien que no son muchos ustedes, ¿no? No me ha llamado, dice Cristian Camacho. Sí, es que sé que estás ahí, Héctor también. Tranquilos. Veamos un poco de los chinitos, después nos vamos a descansar. Atentos, a ver qué dicen de los chinos. Cómo los chinos multimillonarios lavan su dinero en Macao. En los últimos 15 años, la riqueza en China ha aumentado más que en ningún otro país. De hecho, el Gran Dragón produce más supermillonarios que Estados Unidos. Y es que hace solo 6 años había 15 supermillonarios en la nación asiática. Hoy hay 250. El británico y hombre de negocios Rupert Hugeberg fue el primero en producir una lista de multimillonarios chinos en 1999, como parte del Hurun Report, una revista sobre los ricos en China. Apenas 10 años antes, el régimen de Beijing enfrentó las manifestaciones de la plaza de Tiananmen a sangre y fuego. Pero a principios de este siglo, China comenzó la ruta de su peculiar versión del capitalismo, que terminaría multiplicando su riqueza. El problema para muchos de los que aparecen en listas como esa es que es peligroso. Incluso, de esta lista al menos 17% terminó enfrentando un juicio o la cárcel en China. Otros más terminan en la bancarrota. Para muestra vas a tener en cuenta lo que le ocurrió a Jack Ma, con su colosal imperio de Alibaba y Ant Group. Los que terminan doblegados o en la cárcel son los afortunados, porque los verdaderamente perjudicados son los que terminan siendo ejecutados. Vamos con los pormenores de la tortura que podría representar ser un multimillonario en los dominios del Gran Dragón. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La revista The Atlantic cuenta como, a diferencia de casi cualquier otro país, ser incluido en una lista de los más ricos en China no es motivo de orgullo, sino de gran preocupación. A esas listas de los más ricos, que incluyen a multimillonarios chinos como la de Forbes o la de ya mencionada versión china Hurun, se les llama Sha Shu Ban, que se traduciría como lista de cerdos gordos que matar. Esto, aunado a fuertes restricciones y a la expatriación de sus fortunas, hace que los superricos en China sean un grupo vulnerable, como no lo son en ninguna otra parte del mundo, ni siquiera en autocracias similares. Pero el poder del dinero encontró un desahogo en la región de Macao, que hasta 1999 fue colonia portuguesa, y hasta ahora ha servido para que los multimillonarios chinos encuentren una vía de escape. La mala noticia es que luego de años de dejar hacer, Beijing ha comenzado a apretar las tuercas a Macao. ¿Por qué el gobierno chino te encarcela si eres rico aunque tu dinero sea legal? La respuesta corta es por control político. La larga tiene que ver con la historia de China luego de la muerte de Mao, además de con otras autocracias como la rusa, que empezaron temprano a decapitar a sus oligarcas para asegurar el poder del dictador de turno. Lo paradójico es que una buena parte de la legitimidad del régimen chino luego de la muerte de Mao descansa sobre la búsqueda de riqueza fomentada desde el mismo gobierno. Deng Xiaoping, quien fue todo un visionario, comprendió que era imposible no solo que China superase su posición subalterna, sino siquiera que el gobierno se sostuviese en el tiempo sin generar riqueza.
Y tratándose de la nación más poblada del planeta, con un severo atraso económico de décadas o siglos, esa riqueza debía ser fenomenal. Así fue como China sacó de la pobreza a 800 millones de personas. Claro, al crear riqueza en un contexto político totalitario, también creó desigualdad, tanto o más que los países capitalistas occidentales. Por eso, junto a esa formidable clase media de 800 millones de chinos, se juntan 600 millones que viven con apenas $150 al mes. Más allá de todos ellos, están los supermillonarios. Por su capacidad de minar su poder, Xi Jinping ha iniciado una campaña para eliminar esa desigualdad económica y distribuir la riqueza de una forma más paritaria. Para ello, la política oficial fue anunciada el año pasado durante un congreso del Partido Comunista Chino y consiste en regular los ingresos excesivamente altos, al mismo tiempo que incentivar a los multimillonarios a regresar a la sociedad algo de su riqueza. Miles de arrestados en China por ser muy ricos o por criticar al gobierno. La difícil situación de los supermillonarios no es solo individual, alcanza también a sus compañías, cuyas acciones se hunden o pierden los subsidios. Iniciemos con el caso de Zhou Zhengyi, quien en 2002 ocupó la posición número 11 como el chino más rico. Zhengyi ha sido arrestado 2 veces desde entonces y actualmente sirve una condena de 16 años. La caída de Zhou arrastró a un secretario del partido, Shen Liangyu, en un entramado de negocios y favores políticos que forma parte del muy opaco capitalismo chino, lo que llaman Wang Xi. Otro caso ilustra la triada corrupción, gobierno y finanzas. Se trata de Xu Min, un multimillonario que fue el 8º hombre más rico del país. Xu fue detenido en 2021 por sus nexos con el alcalde de Chongqing, Po Xilai. Estos 2 nombres se suman a 4 más de la lista de los más ricos de hace una década y que fueron acusados por crímenes económicos y que hoy languidecen en prisión. Lo que muchas veces oculta la excusa de la corrupción como razón para perseguir a multimillonarios son sus críticas al gobierno. Sin embargo, el caso más espectacular hasta ahora fue el de Jack Ma, el carismático fundador de Alibaba, quien se atrevió a criticar el sistema financiero en una reunión de banqueros en Shanghái en octubre de 2020. En esa ocasión, Ma se quejó públicamente de las medidas del gobierno contra el sector. Como resultado, el hombre más rico del país desapareció literalmente por unos meses. Pero además, el gobierno dañó la proyectada oferta pública inicial de su empresa, Ant Group, la que hubiese llegado a ser una de las salidas a bolsa más grandes de la historia. Luego, las multas del gobierno obligaron a Ant Group a reestructurarse. Cuando Ma apareció meses después, lo hizo en un video emitido por el Partido Comunista Chino, en el que el multimillonario hablaba desde una escuela rural sobre las bondades de la caridad y la construcción de la nación. Lo tenebroso del asunto no es solo la desaparición y el ataque a su compañía, sino que el mismo Ma reconoció en ese video haber sido reeducado en los valores que explicaba. La palabra reeducación tiene connotaciones siniestras en China, desde los tiempos de la así llamada Revolución Cultural, en la que millones de chinos fueron enviados a granjas para ser reeducados en los valores socialistas. Por su riqueza, el caso de Jack Ma es sobresaliente. Si le hicieran eso al hombre más rico y poderoso del país, ajeno al gobierno, ¿qué no le harían a los que están más abajo en la lista? Es por eso que hay al menos 1000 desapariciones similares a la de Jack Ma, que tienen como objetivo a miembros de la nueva clase rica del país y parte de la clase media alta. ¿Por qué un chino rico no puede mover su dinero a Estados Unidos aunque quiera? Así como China opone barreras a la inversión extranjera, que debe permear un complicado esquema de compañías espejo en paraísos fiscales, también imposibilita a que los ricos saquen su dinero del país. El principal obstáculo es el límite de $50,000 anuales para la salida de capital. Piensa que eres un chino multimillonario, obviamente con millones de dólares, y que quieres escapar antes de que te toque el turno de ser el próximo cerdo gordo a ejecutar, o a quien, entre comillas, reeduquen para que ponga todo su patrimonio a la orden del Partido Popular Chino. De $50,000 en $50,000 anuales tardaría siglos en poner todo tu dinero en Estados Unidos, por ejemplo. La solución: los chinos multimillonarios usan Macao para sacar su dinero a otro país. Los súper ricos chinos encontraron una vía de escape: Macao. En 2013 se calculaba que $202,000 millones de fondos de dudosa procedencia eran canalizados hacia Macao desde China continental. La información provino de cables diplomáticos filtrados por Wikileaks. Esta misma fuente indicaba que la industria de juegos y la hotelera eran responsables por algo más del 50% del PIB de Macao.
pero que el resto de su economía se asentaba sobre la legitimación de activos. En realidad, esas cifras están equivocadas. Al ser un gran casino a cielo abierto, es obvio que se facilita el lavado. Y esa es precisamente la grieta que usan los multimillonarios chinos para sacar su dinero del país sin tener que tardar décadas. Macao tiene 5 veces los ingresos de Las Vegas. Cuando pensamos en Las Vegas, a todos se nos vienen 3 imágenes hollywoodenses a la cabeza: el reinado mundial de las apuestas, bodas en capillas con un sacerdote vestido como Elvis, y los 3 amigotes de resacón en Las Vegas. Pero la primera imagen en realidad es algo falsa, porque Macao es un hub de apuestas mucho más grande que Las Vegas. En 2017, los ingresos por apuestas en Macao alcanzaron 37.100 millones de dólares, mientras que en Las Vegas fueron de solo 6.500 millones de dólares. La diferencia se acentúa más cuando nos damos cuenta de que los turistas en Las Vegas gastan más en los restaurantes y hoteles que en las propias mesas de juego, algo que es exactamente al contrario en Macao. La relación aproximada es de 80% proveniente de los casinos en Macao, en tanto que menos del 25% de las ganancias en Las Vegas proviene de las apuestas. Para tener una mejor perspectiva sobre el verdadero centro mundial de las apuestas, repasemos un poco de su historia. ¿Cómo Portugal colonizó Macao en 1556? Hoy Macao es una región administrativa especial china, en la provincia de Guangdong, pero hace 5 siglos era una colonia portuguesa, y lo fue hasta hace relativamente poco. Aunque la presencia portuguesa en el extremo oriente es muy anterior, sus navegantes y comerciantes llegaron a Macao en 1556. Al año siguiente, la ciudad les fue alquilada para servir de puesto comercial por un precio simbólico de 500 tael, la moneda china de la época. ¿Cómo fue la época dorada de Macao como colonia portuguesa? Una vez que se les permitió a los portugueses una presencia permanente en Macao, estos la usaron como una escala en sus rutas. Macao, Malaca, Goa, Lisboa, Guangzhou, Macao, Nagasaki y Macao, Manila, México. La ruta Guangzhou, Macao, Nagasaki era particularmente redituable porque los portugueses actuaban como intermediarios llevando seda china a Japón y plata de este país a China. Los beneficios aumentaron aún más cuando los chinos les otorgaron a los portugueses el monopolio de este comercio por la piratería. Un poco después, entre 1580 y 1640, cuando se unieron las coronas de España y Portugal, comenzó la era de oro de Macao, bajo dominio portugués que pudo combatir con éxito a los holandeses en Asia. La decadencia de Macao como colonia portuguesa. Todo empezó a caer cuando los japoneses se volvieron suspicaces sobre las verdaderas intenciones de los misioneros españoles y portugueses, lo que llevó al shogunato a cerrar Japón al comercio exterior en 1603. Luego, con la pérdida de Malaca a manos de los holandeses, se cortó la ruta hacia Goa, en India, en 1641. Esas largas décadas de declive llegaron a la decadencia definitiva cuando los portugueses perdieron el monopolio comercial chino en 1685. El efecto Hong Kong en Macao. Cuando China cedió Hong Kong a los ingleses en 1842, la posición de Macao como puesto comercial empeoró aún más, porque los barcos preferían atracar en el puerto Victoria. Luego, en el siglo XX, la principal fuente de ingresos de Macao, relacionada con el contrabando de opio, fue drenada cuando la Armada Real Británica destruyó la piratería y el contrabando para favorecer el estatus comercial de Hong Kong. El regreso de Macao a China en 1999. Aunque los portugueses ofrecieron devolver el control de Macao a China en los 60 del siglo pasado, Beijing prefirió recuperar su soberanía 30 años después, solo al final del milenio. Bajo la premisa de un país, dos sistemas, el socialismo económico no regirá en Macao, porque, de hecho, la única condición de sus habitantes para volver a la soberanía china fue que se permitiesen las apuestas. ¿Cómo los chinos ricos usan Macao para sacar su dinero? Hacen una de dos cosas: le depositan dinero a un junket u operadores de viajes basura en la China continental y usan ese dinero en Macao para jugar o piden prestado a los mismos junkets. Si lo usan para jugar, las ganancias las reciben en dólares estadounidenses o de Hong Kong, que pueden invertir o guardar en paraísos fiscales. Otro tanto pueden hacer con los préstamos, pero son algo más riesgosos porque hay que pagarlos. ¿Qué es un junket y cómo ayudan a los multimillonarios a sacar su dinero de China? Un junket, o operador de viajes chatarra, es un promotor de juegos que trabaja combinando operaciones con los casinos para atender a los clientes VIP. El junket ubica directamente a los jugadores más ricos y los atrae hacia Macao, ofreciéndoles servicios personalizados.
De ese 80% de ganancias vinculadas con el juego, que forman el PIB de Macao y que mencionábamos antes, más de 3/4 partes proviene de los jugadores VIP, por lo que los casinos dependen en buena medida de los junkets para sus ganancias, que obviamente comparten con ellos en forma de comisiones. Adicionalmente, los junkets cobran las deudas de juego usando con frecuencia la violencia. Es a ellos a quienes recurren los multimillonarios chinos para sacar su dinero del país, porque los junkets funcionan como bancos para sus clientes VIP prestando dinero y, como ya dijimos, cobrando las deudas con jugosos diferenciales. Además, dominan las múltiples vías para sacar dinero de China. Así, imagina que eres un multimillonario que quiere sacar desesperadamente su dinero de China. Pues bien, le pagas a un junket para que te transfiera dinero fuera de China, bien sea del cobro de una deuda o de sus comisiones, y tú le pagas con tu dinero represado en el país. Los grupos que administran los junkets saben perfectamente cómo lavar activos y pueden usar tu dinero en China para sus propias operaciones. ¿Por qué el gobierno chino no había evitado que usen Macao para sacar dinero? El mismo Deng Xiaoping lo dijo: dejan a unas pocas personas hacerse ricas primero. Esa frase buscaba explicar al liderazgo chino más ortodoxo cómo implementar las reformas económicas. Al mismo tiempo se buscaba convencerlo, además de al resto de la sociedad, de que esos primeros ricos servirían como ejemplo para el resto del país. Por eso, inicialmente Beijing no obstaculizó ninguna vía para el enriquecimiento de una minoría. Eso incluía, por supuesto, no tocar Macao, pero ya esa política de mirar hacia otro lado se terminó. Muy bien, a los pocos que han quedado en la película de China. Debería ser, ¿no? Bueno, en parte yo apoyo este tipo de gobiernos, pero justamente por la desigualdad, ¿no? En Singapur es igual, a los corruptos políticos los matan. Así de fácil. Por eso también las economías crecen. Muy bien, 10:30. Los que quieren terminar de ver, ahí está el título, entren, busquen y encontrarán. ¿Ya? Entonces, hay videos muy buenos y a mí me gusta ver todo esto porque en realidad te vas empapando de la situación que pasa en el exterior o en el mismo comercio internacional, porque todo esto es parte de la economía también, ¿verdad? Así que, señores, nos vemos el siguiente martes. Tienen su trabajo práctico. Vuelvo a repetir, no va a haber, puedo volverlo a presentar, porque con tiempo se les ha dado. Para hoy es el trabajo, no, perdón, para el 12 es el siguiente trabajo práctico, que ya deberían presentar. ¿Sí? Entonces nos vemos el día martes para seguir avanzando. Que descanse, muy buenas noches. Buenas noches, dicen. Muy bien, y no se compren ese celular, no me gusta el nombre. Chao, chao. A ver.